Notaron que ya salimos de cultura correcto antiguo, en que la palabra dice recto y correcto. Recto es lo que es derecho y es juntos. La palabra no dice lo que es absoluto, dice lo que andamos juntos recto. Y culturas antiguas estaban ocupando esa palabra para poder poner líneas para poder guiar su vida hacia un valor, ¿no? O sea, Pues si juntos decimos que, por ejemplo, vamos a ocupar palabra, por ejemplo, tochi, ujú, con ese sonido, y ese pueblo lo acepta, eso de ese momento es junto recto para esa cultura, ujú. ese pueblo. Y, pero lo que cambió en cultura de occidental es que empezaron a mal ocupar esa palabra fuera de su valor original, que era valor de la gente se van a unir y decidir cuál es recto en su perspectiva y compartirlo, verificarlo y andar. Empezaron a ponerlo como de arriba abajo. Ah, claro, Lo que es eso. correcto es lo que yo te digo. Sí. Y así lo ocupan ahora en inglés, lo ocupan en español y no estamos en camino correcto antiguo. Por eso. Ah. O sea, es todo lo contrario, o sea, es como el otro extremo de lo que se supone que es lo correcto, ¿no? O sea, Ajá, porque, exactamente. El eh, correcto era una manera de juntarnos a sentir lo que es recto mm, y después manteniéndolo con acuerdos, con ah, contratos, pero con acuerdos como entre la la danza. comunidad, claro. Exactamente. Ah, mira. No, Temazcal hacia Oriente, su puerto, por ejemplo, su puerto de Temazcal, Oriente. Eso aceptamos, ¿por qué? Por el sol, allá fuego, sol y un línea recto. claro. Y ya de este momento, todo aceptando eso pues correcto para este temazcal, ¿no? Mm, Pero ya lo cambiaron. Ahora estamos en una cultura que la mayoría piensan que correcto significa lo que dice autoridad, sí, exactamente, ¿no? y que Y sí. allá nos perdimos. Pero lo que yo siento es muy importante es de nuevo agarrar esa palabra de su raíz, porque es una palabra que nos va a orientar y cómo nos ponemos de acuerdo de nuevo. Sí, es una acción diferente. Cuál es la manera correcto, pero no autoritivo, pero correcto en manera cuál es manera que nos podemos poner de acuerdo de nuevo. Ajá. Y en el aquí y ahora, ¿no? O sea, no es de alguien En aquí ahora, ajá, ajá, no es de algo como de afuera del tiempo en el que estamos, sino en este momento, en este lugar, para el mm, problema que tenemos, ¿no? O la claro, circunstancia que hay. sí. Órale. Sí, y yo creo que de esa perspectiva, la idioma náhuatl y la cultura náhuatl es una cultura que, por supuesto, ocupa ese sentimiento de Ese correcto. sentido, claro, exactamente, de forma, ¿no? Sí, exactamente. Ah, 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 mira. No, sí, pues eso tiene todo el sentido, ¿no? Diferente de lo correcto, sí, pues de la idea de correcto que ajá, hay que correctar nuestra idea de correcto. Significa, hay que juntarnos de nuevo, sentir qué queremos decir. Y entonces, por ejemplo, ¿tú crees que se pueda entonces sea correcto corregir a alguien o nos corregimos juntos? A ver ahí cómo lo podría. Corregimos hacia los valores que hemos aceptado. Por ejemplo, Mm, puerta hacia oriente. Bueno, obvio, si yo equivoco y lo pongo como, no sé, noreste, tú vienes y dices que, mira, hay que corregir, porque ya tú sabes valores que yo acepto contigo. Pero mm, ocupando esos valores, esos acuerdos, nos corregimos, pero para una persona que no lo ha ocupado, para que una persona que no lo ha aceptado, por ejemplo, una cultura pueden poner sus puertas hacia poniente, para ellos tiene otro significado. claro, pero están Hay de que nos acuerdo. tenemos que ir a corregir, Ajá, ¿ah? claro, porque ya hicieron su acuerdo, ¿no? Ya están, Sí, ya claro. están en su acuerdo, ya tiene un significado, están ocupándolo en esa manera. Qué bonito, ¿no?
Pero, y también de una ceremonia a otro hay que corregirnos, pues, por ejemplo, en una ceremonia de danza de las lunas es hacia poniente, oriente, pero puede ser que un cultura Lakota es hacia poniente. Y nosotros andamos entre las culturas, Y son, conectando con todo. y son Allá correctas. sabemos los valores. Ajá. Claro. Y son correctas, ¿no? Es que también ese sentido de la corrección, ¿no? De que ellos en su contexto están correctos con sus acuerdos y Porque nosotros... tienen acuerdo, ya saben por qué. Y tienen sus valores allá guiando eso y ya también pueden comunicarlo con la gente que quieren también eh, conversar, ¿no? Conectar. Pero si una persona no sabe, solo está siguiendo, pues no sabe, pues no está correcto. Aunque está hacia oriente, pero no está correcto, porque no sabe por qué. No está Oh, parte de no está parte de este acuerdo. claro. Bueno, para Dianatzin y Mictlancuautzin que se integran, Tlecacalo nos plantea la idea de si realmente existe algo que es correcto o no. En la sesión pasada les manejé que en náhuatl no existe esta idea de correcto porque hasta hace unos minutos tenía la noción de que correcto es como algo que se impone desde arriba a partir de valores de un pequeño grupo de personas que imponen hacia abajo los que ellos creen que es correcto. Y como eso que es correcto se alinea a los valores de ese grupo de poder, mientras más alineados estén con esos valores, más correctos somos y más próximos somos a ese grupo, ¿no? Pero Tlecacalot lo que nos expone es que ese concepto de correcto es una targiversación de la cultura occidental. No sé si nos gustaría así como decir otra vez brevemente cómo No, es sí, que lo perfecto, targiversan. así, exactamente. Eso es una corrupción de significado de palabra correcto. ¿Y cómo podemos verificarlo? Porque, ¿para qué aceptar mi palabra? Aquí es, yo voy a mostrar cómo verificarlo. Y que palabra correcto tiene dos partes. Tiene parte co y tiene parte recto. Recto, que significa lo que es derecho, hacia una línea. Y co significa juntos, como palabras de colaborar, laborar juntos. Cuando decimos lo que es juntos recto, significa a lo menos dos personas, pero puede ser un grupo más grande, un pueblo, se ponen de un acuerdo para mantener una línea recto. Y las líneas rectos normalmente eran líneas ceremonial, puede ser lo que estamos hablando, por ejemplo, en un temazcal. Deciden pueblo que nuestro temazcal es puerta hacia oriente. Y ese acuerdo, ya poniéndoles en un espacio, en un entendimiento que ese valor vamos a mantener, nuestra relación de nuestro temazcal y hacia donde sale el sol. Y con ese entendimiento y con ese acuerdo ya están juntos recto hacia ese valor. Y para ellos y solo para ellos, eso es correcto, juntos recto. Hasta cualquier persona quiere unirse con ese valor y dice que, oh, mira, para mí también. Pues allá estamos en el parte del mismo valor, pues para ti también eso es correcto, ¿no? Pero ya cambiamos cultura, vamos a una cultura Lakota, ellos dicen, no, nuestro puerto de Temazcal es hacia poniente, ¿no? Pues si hacia poniente, pues allá nuestra línea es esa dirección, ¿no? Ellos van a elegir esa dirección y para ellos eso es correcto, porque juntos están de acuerdo, pero dentro de ese acuerdo lo van a mantener. Allá va a entrar como conceptos como honor y honrar y respetar, merecer, todo eso entra porque los que están mereciendo, los que están honrando, están manteniendo esos valores, esas líneas, como nos ponemos en acuerdo allá. Eso era antiguamente correcto, que la palabra todavía está allá. Es una palabra muy bonito, solo que es muy mal ocupado, muy mal. Que La, Macalsin. Ajá. la verdad, con todo respeto,
y estoy experimentando una reacción fuerte porque se me hace que todo tu planteamiento pone a un lado el punto de referencia. O sea, tanto un pensamiento europeo como un pensamiento lakota está basado sobre principios eh, creados por la sociedad. Lo que a mí me llama la atención de nuestra ancestralidad es que su referencia tiene que ver con el sol, con el clima, con dónde sale el sol, dónde pone el sol, dónde... Y yo me inicié, la verdad, en lo Lakota. Llevo años, pero desde que he comenzado a incursionar en las enseñanzas de nuestros ancestros, me doy cuenta que corrupto, que está basado sobre ideas que si compras esa idea, entonces hay toda una secuencia de pensamientos pues, que surgen de esa idea. Pero ahorita escuchándote, yo cuestiono la idea básica. ¿Cuál es mi punto de orientación? O sea, y lo que me llama la atención, como digo, de nuestra cultura ancestral mexica, es que la orientación viene de la naturaleza que nos rodea. Quema. Ujú. Eso Justo, es exactamente un punto muy bonito. ese es el acuerdo al Que, que llegaron, que quien nos va a guiar es la naturaleza, no un grupo de personas, ¿no? Sino el sol, la luna, las estaciones, claro. y eso va a ser más difícil cuando ya hay algunas culturas que totalmente destruido, como cultura antigua de mi país, que era una cultura maravillosa de Irán, pero totalmente destruido, y ya no existe nada. Y que imagínate querer orientarte. Y eso es una pregunta muy importante, que cómo me voy a orientar con tantas diferencias. Y bueno, cada persona va a elegir su camino. Para mí era resonancia de corazón, pues donde siento resonancia de mi corazón, allá voy a lo menos explorar más para seguir profundizando a ver por qué hay esa resonancia. Y así poco a poco orientarme con enseñanzas o culturas, idiomas que, bueno, están cultivando ese sentimiento de resonancia que también existe en mi corazón. Pero esa es mi manera, ¿no? Pues no es una manera correcta de arriba, de abajo, pero es mi manera que yo me pongo en un camino correcto con los demás que están también en este camino de corazón, de sentimiento, de resonancia de corazón. Pero ¿qué pasaría si sustituimos la palabra correcto con si es armonioso o no armonioso? Mm, O con el efecto que tiene en mí, en vez Ajá, de un concepto como correcto claro. o no. En náhuatl claro. se podría interpretar como justo o no justo, el quali o ajmo quali, ¿no? O sea, más que correcto. Y no Ajá, justo como con respecto a una ley, sino como es adecuado para la medida o no es adecuado para la medida, ¿no? claro. Sí, eso también es muy fascinante para mí porque eh, cambian esas palabras y su sentimiento y palabras que eran muy bonito por mal ocupado ya tienen mal sentido. Por ejemplo, tú puedes decir a una persona, tú eres muy bonito, pero de una manera muy mal, y esa persona va a crecer sintiendo que palabra bonito es algo mal, ¿no? Pero bueno, observando solo la palabra, sin pesa de cultura, tenemos co y recto. Y lo que es recto, una línea, para mí resuena con culturas que estoy cultivando alrededor de mí, como culturas de Temazcal, que ocupan muchas de esas líneas, que están siempre manteniendo las líneas limpio, recto. Pues bueno, pues vamos recto, y si vamos recto junto, pues allá estamos correcto, juntos recto. Um, Claro, y solo la palabra, pero totalmente entiendo que por la cultura que crecimos, esa palabra correcto es tan atorativa, como tan pesado, tan mal ocupado, que tiene un sentido muy pesado. Y por supuesto, hablando con cualquier persona, primero hay que entender eso, que
sí es una palabra bien feo, como está ocupado. Claro, el sentido que ha tenido. Y mire qué Ajá. curioso pues bueno, la sesión de hoy va para eso, que es como pues ya para ir iniciando, o no sé si quieren añadir algo más. Dianatsi, no sé, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando? Dices que no, yo quiero mi clase, ¿de qué están hablando? ¿Qué opinas? ¿Tienes algún punto de vista? A ver, ¿qué No, sientes? me parece muy correcto. Pues no sé, por ejemplo, yo empecé con una abuelita que es la cota y luego caíste la danza, pero todo, justo como dicen, ¿no? Como la integración de todos es lo que hace lo correcto. No sé, me parece muy interesante. Claro, ¿no? Es que justo para estos son estos espacios como para cuestionarnos esto, ¿no? Porque luego, ¿cómo te cuestionas que yo no me había cuestionado que correcto tenía un origen diferente, ¿no? Pero tiene todo el sentido con que hay una cultura que targiversa los sentidos de las culturas originarias para desdibujar esos valores que son universales y están o más bien que ponen al centro a la naturaleza, porque justamente los valores modernos quitan a la naturaleza como este eje, como esta medida, y pone al individuo, al grupo de personas, no sé quiénes sean. Pero bueno, lo que sí sabemos es que esas personas son las que definen los conceptos con los que la gente común nos referimos unos a otros. Han tenido el poder de las editoriales, el poder, diferentes tipos de poder, y pues principalmente del que vamos a hablar ahora, pues es el del poder epistemológico. ¿En qué sentido y de qué manera? Pues bueno, la sesión de hoy, y que va pues ligada a lo que estamos viendo ahora, es sobre la prehistoria. Vamos a entrar en lo que se conoce como prehistoria igualmente, ¿no? O sea, vamos a partir sobre este cuestionamiento que hace Cacalozzi. Siempre me gustan mucho tus cuestionamientos porque como vienes de una cultura tan lejana, es tan increíble las puntualizaciones que haces. Pero bueno, vamos a entrar primero pues en esto que llamamos historia, ¿no? Que también nuevamente así pues qué es la historia, ¿no? ¿De dónde viene la historia? ¿Qué es? Es un cuento? ¿Quién la inventó? ¿De dónde viene? Pues se entiende como una ciencia oficial, tan oficial que se estudia en las universidades. Y pues se basa a partir de los hechos que ocurrieron en el pasado, a partir de fuentes históricas. ¿Qué es una fuente histórica? Básicamente aquello relativo y principalmente aquello que tuvo como que se obtiene de la gente que lo supo, algo que se obtiene de la gente que lo vivió, y mayormente pues son los registros bibliográficos. Heródoto, el que se le conoce el padre de la historia, él nombra en su primera obra justamente Historia, como una manera en la que se fue a recopilar los hechos de algunas de las guerras griegas y las recuperó a partir de los testimonios sobrevivientes tanto escritos como hablados, y a eso se le llamó historia. Y entonces nos dan un parteaguas, ¿no? Nos dicen, entonces, como esta es la única forma de medir el tiempo y como este es nuestro gran científico, entonces vamos a tener el concepto de historia. ¿Qué es la historia? Todo lo que comienza a partir de textos, de registros principalmente escritos, todo esto desde la versión europea. Y todo lo que está antes de lo que no está escrito, ¿qué es? ¿Quién sabe qué es? Pero es prehistoria. Y entonces ese periodo que nos dicen que es prehistoria o que se llama prehistoria, pues abarca millones, millones y millones de años. Esto es lo que nos dice la historia oficial. Que en esa prehistoria, que es más o menos entre unos eh, hace 10.000 años, más de 3 millones de años, es muchísima la cantidad de tiempo que maneja la historia oficial, pues éramos salvajes, ¿no? Estuvimos evolucionando y no hicimos nada más que vivir eh, nómadas, ¿no? De salvajes, gente con taparrabos que no aprendió nada, inclemente de la naturaleza y que solamente hasta hace 10.000 años empezó a escribir cosas y solamente hasta hace 8.000 años, 9.000 años comenzó a aprender a domesticar su medio para comenzar a producir excedentes que le permitieron realizar ciudades, asentamientos y con ello el desarrollo tecnológico de metales, de materiales de construcción, de pues, la metalurgia, de edificaciones, de arquitectura,
las ciudades, esta acumulación pues permitió justamente este desarrollo tanto arquitectónico como tecnológico. Y este desarrollo pues siempre, no lo mencionan, pero está implícito, siempre fue dedicado por y para la acumulación a través de principalmente la guerra. Por eso en aquel lado del mundo, en Afroeurasia, tenemos arquitecturas como castillos, por ejemplo, que son específicamente hechos para la guerra. Tenemos también una tecnología armamentística hecha para la conquista y dominio. Todo este desarrollo, pues ellos suponen que esto es la historia y que todos los pueblos pues van, ¿no? Tienen que cumplir por estos estadios para poderse considerar como evolucionados y que todos como humanidad pasamos por allí. Todos fuimos salvajes, todos fuimos recolectores y de repente todos nos domesticamos de alguna manera. ¿Qué? Pero eso supone todo lo que pasó allá. Y pues me pregunto, o sea, ¿y a poco lo que no está escrito no es historia? ¿Lo que no está en papel no es historia? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Les interesa la historia? ¿No les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Les aburre? Porque también está hecha para que nos aburra, ¿no? Así como, ay, no, fechas y más fechas, ¿no? ¿De qué se trata esto? A veces eh, creo que también es una especie de, bueno, no me gusta usar la palabra como de conspiración, pero sí de alguna manera como que hacen un énfasis en determinadas áreas de estudio que son fundamentales para nuestro desarrollo y que pues su estudio está muy, muy, muy trastocado como el concepto, o sea, si pasa con el concepto de correcto, ¿qué no va a pasar en las ciencias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué no va a pasar en las disciplinas? ¿Qué no ocurre ahí, no? ¿Qué tanto no ocurre ahí? ¿Qué tanto no hay al respecto? Y pues bueno, nos dicen esto y lo aceptamos, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Y vivimos con esta idea, ¿no? Y lo damos por sentado y qué más da, no importa, ¿no? Ya pasó. No obstante, Pa- pues aquí, pues vamos a invitar a pensar de otra forma, a comenzar a ver otros, pues otra forma de historia. Porque, por ejemplo, pues partiendo del hecho de que, pues en náhuatl no existe el concepto de historia. Esa idea que dijimos como de historia, pero existe otra cosa que se le llama y que existe en la Tenochtitlán Painali como Itolocamecat, que es algo así como el devenir de los linajes. O sea, nosotros no entendemos la historia como sucesos, sino como familias que hicieron sucesos a lo largo de la historia. Entonces vean, o sea, si consideramos que la historia solo son documentos de gente que atestiguó las cosas, vamos a reducir un montón de hechos históricos. La Itolocamecat no solo se basa en las genealogías, también se basa en las narraciones que hay de las familias. Por ejemplo, conozco a abuelos danzantes cuya familia ha sido danzante por lo menos desde hace 300 años, que se dedicaron a recuperar danzas de todo México y a sistematizarlas. Antes de eso su familia era danzante, pero no se dedicaba a sistematizar danzas. Y tiene recuerdo, o sea, tiene tradición de que sus abuelos, de sus abuelos, de sus abuelos, le platicaron que su familia era danzante, danzante y que hacía danzas en el Templo Mayor de Tenochtitlan. O sea, vean, ¿ustedes no creen que eso es historia? ¿Cuántas cosas no? Y es historia viva. Ese abuelo es un documento vivo. Se sabe, imagínense, tiene registradas, según él, más de 200 danzas. ¿Se imagina nada más conocer eso? Para usted, ahora a ustedes les pregunto, ¿eso cuenta para ustedes como historia? ¿Es para ustedes un documento o no? Yo creo que, como dicen, la historia es de quien se cuenta, ¿no? O sea, como que la historia se puede ver de dos perspectivas. Por ejemplo, la que nos contaron de los que llegaron de fuera, que es la que se instituyó, la que se obligó a aprender. Y luego está la historia de los que la vivieron y se quedaron callados, ¿no? Desde otra perspectiva, o no callados, lo lucharon y también se callaron muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es como, todo es historia, pero son también como diferentes perspectivas de ver, pues sí, desde dónde lo estamos viendo, ¿no? Desde quién lo está contando. Claro, claro, pero a eso es a lo que vamos, que no podemos decirle que
que si algo no cumple con los criterios de historia, no puede ser historia. Por ejemplo, para nosotros en lengua náhuatl sí existe esa ciencia, pero no se basa en libros ni en documentos, se basa en familias que conservan su tradición oral, como este abuelo, el Claro. abuelo Selotzin, ¿no? Y para nosotros él es un documento vivo, porque para nosotros las letras están muertas. O sea, ¿qué caso tiene un libro? O sea, yo no sé si el que escribió el libro está mintiendo, yo no sé si el que escribió el libro tenía algún interés detrás, pero en cambio si yo veo a una persona viva que tiene detrás de sí a un linaje y del cual tiene conciencia, y a través del cual pues puedo ver no solamente sus palabras, lo que dice, sino lo que hace, cómo actúa, las memorias de su familia, se convierte entonces en un documento. Entonces, sí es historia y además es historia viva. Entonces, eso pues vamos replanteando esto, ¿no? Que para nosotros aquí, viéndonos desde nuestra perspectiva y viéndonos desde nuestro enfoque, tenemos que entender que nuestra historia es otra cosa. Sí, adelante, ¿alguna duda, algún comentario? Levanta una ahí la mano. Yo estoy de acuerdo que la historia es lo que alguien vivió, depende de, es mi versión de algo. Inclusive como que por eso es tan complicado esto de la historia. A mí me gusta esta idea de la tradición viva. Aunque tengo una pregunta de la guerra, porque eh, lo mencionó hace un ratito, pero la guerra no es con el otro, es con uno mismo. Quema, Meclancuauhtzin. Aunque ya me desvié de lo de la historia, No, pero me adelante, quedé adelante. con, Adelante, adelante. me quedé con esta, porque para mí toda la versión, o sea, yo estaba estudiando la mexicanidad de la versión europea hasta hace poco, y estoy ahorita como que realmente impresionado cómo, o sea, llegaron los europeos y como descubrieron algo que existía desde hace mucho que antes que ellos. Y esto de la guerra, de dominar sobre otro, yo creo que es una distorsión también histórica, porque la verdadera guerra es con uno mismo, de la fuerza de voluntad, Huitzilopochtli, no sé. Claro, claro, exactamente, porque ¿qué caso tiene dominar a otros si eres incapaz de dominarte a ti? Eso no es una muestra de fuerza, es una muestra de poder, que aquí en nuestra cultura tenemos la diferencia entre el poder y la fuerza. Se dice que el poder es para los que no tienen poder. En cambio, los que sí lo tenemos ocupamos la fuerza. Entonces hay una diferencia entre fuerza y poder para nosotros, ¿quema? Muy bien, sí. Sí, es complicado, es como estar cuestionando esto sobre los documentos, pero nuestros documentos tienen fuerza. Por ejemplo, aquí les presento un petroglifo y que hablas también, por ejemplo, de la guerra personal. Este es, o se le conoce como el Tecuán de Ostotitlan. Y a ver, bueno, ¿de qué le ven forma? A ver, cuéntenme, ¿qué identifican? Este es un petroglifo con más de 5000 años de antigüedad, ¿eh? A ver, cuéntenme. ¿A poco eso es historia? Dicen que no sé hace cuántos años en Mesopotamia inició la historia y que aquí no pasó nada y que como no hay documentos no hay historia y empezamos en 1492 y este tiene más de 5000 años y le siguen haciendo ceremonias. Se les va a hacer velación a este petroglifo porque la gente de Ostotitlan sabe que este petroglifo indica el origen de sus antepasados. Entonces, ¿esta piedra está viva o está muerta? ¿Es historia viva o historia muerta? ¿Cuenta como documento o no? ¿Y de qué le ven forma? ¿De qué les parece? ¿O no le ven forma de nada? Vamos a acercarnos un poco más. ¿Qué les sentido en algún detalle? A mí me llama la atención la X en el lugar del corazón. Quema muy bien. Ahí lo tenemos. Es el glifo de Oli.
pero no está hecho como el Oli que conocemos, es un Oli primitivo. Vea cómo también hay una continuidad, o sea, no es como que, ay, son los antiguos que tuvieron su sistema de escritura y tuvieron su lengua, no, son nuestros antiguos cuyos significados seguimos manteniendo hoy en día y por eso los entendemos. Esto se lee como Oli, Mictlancuauhtzin. Quema. Entonces, es que aparte, eso es lo interesante, porque ¿qué nos indica eso? No nos está diciendo, ah, pues también tenían el Oli. No, 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 no. Nos indica que estas personas, sean quienes hayan sido, ya tenían la medición de solsticios, equinoccios y pasos cenitales. Por lo tanto, ya era una gente civilizada hace 5000 años. Vean, o sea, es que, o sea, si estamos esperando que digan letras y nos digan, en el año tal, tal cosa pasó, no, bla, bla, bla. No, pues no, o sea, eso es limitar nuestra capacidad histórica. No, aquí estamos con un glifo que tiene 5000 años. Sabemos que tiene 5000 años porque ininterrumpidamente la gente del lugar le ha hecho velación, le ha hecho ceremonias y por eso se conservan sus significados. Así es. Y bueno, tal vez no dicen, ah, pues eso qué, pero se los voy a mostrar con sus colores, miren. Ahí estoy sacando los prohibidos, miren, esto es un merecimiento. Mm. A ver, ahí que les proyecta, qué les hace sentir, Esto es historia, estamos leyendo un documento histórico. Yo creo que trae como su traje no sé si es como danzante, como trae sus alitas, ¿no? Y trae ahí su pantalón, trae ahí su pantalón tiene como unas manitas en movimiento, no sé. Quema, quema. Este, Mira, como que está dentro de ese personaje y está sentadito, ¿no? Tiene como una sillita ahí con un trono. quema. Muy bien, su Ikpali, muy bien, está sobre su trono. Y uniendo lo de arriba con lo de abajo. Quema, muy bien, exactamente, vean. Vean cómo ya están sacando un discurso y no tienen ni idea, ¿no? Estamos apenas aprendiendo Tonaltzintli, Metzli, pero ya estamos leyendo pictografía, ¿ya se dieron cuenta? Quema, muy bien. Quema está sobre un Icpali, ya vimos que tiene aquí otro Nahuioli, ¿ya viste? Lo que nos Ujú. indica que es gente que ya practicaba nuestros teocali, ya hablaba náhuatl, ya hacía sus fundaciones como nosotros, hacía sus danzas como nosotros. Tal vez es al vuelo de alguno de nosotros, y al mismo tiempo está dentro de una bestia. Tecuán es el que come gente, el devorador de gente, el come personas. Es la fiera. Se dice que este es el origen de este pueblo, porque el pueblo de Ostotitlan sabe que su origen fue a partir de la copulación de un hombre con una hembra jaguar, y que de ahí vinieron ellos. Y este glifo conmemora esa eh, copulación. Quema, Y cómo resaltan los 5 dedos en cada mano. quema. ¿Por qué le llama la atención eso, mi clan Cuauhtzin? De lo que estoy aprendiendo, entendiendo que es tan lógico de que eso es lo que nos da, o sea, los 5 dedos nos dan la posibilidad de crear, de Quema, tomar, de mover, pues de crear. quema, quemacatzin, de transformar, de crear. Muy bien, es quien se transforma. Y vean cómo nos está empezando a dar cosas, ¿no? O sea, no es una lectura lineal, nuestra lectura no es lineal. La historia oficial es una lectura lineal. Y si volviéramos a... También muestra Ajá. como, ay, Adelante, perdón, adelante, no, adelante, Yanetsi, ajá. yo creo que también muestra como, no sé si sean años o esos puntitos, los tres en grande azules, Quema, muy bien, o, o día, o no sé. muy bien. Tenemos numerales, por lo tanto ya nos está dando un código numérico. Vean, no solo lo estamos interpretando, lo estamos haciendo hablar. Y si tuviéramos más experiencia, por ejemplo, después de un año de aprender náhuatl y conocer más de pictografía,
volviéramos a leer este petroglifo, ya nos diría otra cosa totalmente diferente. La lectura no depende de lo que ellos digan, sino de cómo estemos nosotros ante esa manifestación plástica. Por esa razón, la escritura para nosotros no solamente es en papel, como es la historia oficial, tiene muchas manifestaciones. Y pues bueno, la que a mí me gusta tomar como estudio de caso, la que me gusta pues visualizar entre los estudiantes, es con... no, permítanme, es con este siguiente texto, es con este siguiente Teocalli, que para mí es como el documento de estudio que nos va a permitir adentrarnos en cuestionar sobre la historia y cómo verdaderamente pues nos hablan o nos mienten o nos engañan de alguna forma deliberada, pues para buscar eso que están buscando, que quién sabe qué sea que buscan, no sé si el control, el dominio, pero no sé si hasta que tengan alguna duda o comentario en lo que saco esta siguiente lista de imágenes que les quiero mostrar. ¿Todo bien, Nochicuali? Ah, muy bien. Ay, ¿dónde quedó? Permítanme un segundo. Chinechete-Pizzin. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, se me movió. Permítanme un segundo. Ah, ah, ah. Aquí está. Justo este. Que este es el estudio de caso que me gustaría mostrarles. Que es el de Cuicuilco. ¿Quema? No sé si ustedes han escuchado hablar de Cuicuilco, del Teocalli de Cuicuilco, lo conocen. ¿Alguna vez han oído hablar de ese espacio? ¿O ni idea? Bueno, Yo sí, es uno de mis lugares favoritos. En particular, lo que me llama la atención son dos cosas. Uno que es redondo y el temazcal que tienen en el lado sur, si no recuerdo mal. quema muy bien. Esta es la puerta de entrada, porque efectivamente aquí vamos a encontrar donde ahora sí que dicen la puerca tuerce el rabo. Porque pues si no lo conocen se los presento a Cuicuilco y esta es su forma. Pero les voy a mostrar primero su ubicación para quienes no lo topen o digan pues eso qué, dónde está o qué tiene de especial. Vamos a irlo situando. Pues bueno, volvemos aquí a nuestro Amatocli, ¿no? Aquí otra vez a Mexico, aquí a la Anáhuac, ¿qué más? Entonces nos vamos aquí a la cuenca, al altiplano. Esta parte es el altiplano, es la variante del náhuatl que estamos aprendiendo. Entonces aquí en el altiplano existió una cuenca lacustre, un gran lago, el gran lago de Metztliapan. En un momento vamos a ver cómo se distribuía, pero hoy es una ciudad en lo que antes era ese lago. A las orillas de ese lago, al sur de la ciudad, aquí estamos yendo hacia el sur de la Ciudad de México, hacia lo que es Insurgente Sur por Ciudad Universitaria, en la esquina de Viaducto Tlalpan y Anillo Periférico, existe en medio de todo, en medio de así de ese gran caos, de ese gran complejo, un centro ceremonial, un teocalli. Aquí está, miren, se los presento desde arriba. El gran basamento principal de Cuicuilco. ¿Qué va? Que véanlo, pues tienen, para empezar, es una forma circular. ¿Qué va? No sé si ustedes les gusta ir a las zonas arqueológicas. ¿Han visto Teocalli redondo? Bueno, le llamamos Teocalli. ¿Los han visto antes redondos? ¿Solo los han visto cuadrados? ¿Cuántas zonas arqueológicas conocen? O Tolan, en agua le llamamos Tolan. Vamos a ver aquí unas fotos para que se vayan dando un cáliz de cómo es Cuicuilco. Vean, en medio de la ciudad, en medio de todo, de pronto, va un gran basamento circular. Orientado como nuestros teocalis, oriente, poniente, norte, sur,
y con un ombligo en el centro, un Xictli. Quema, muy bien. Bueno, este es un poquito, este es un audio, aquí está a nivel. Que para mí este es el documento historiográfico más importante, porque este es un gran altar al que los mexicas aztecas le hicieron peregrinación, al que los toltecas le hicieron peregrinación, al que todos los pueblos de aquí del altiplano le hicieron peregrinación. ¿Por qué le hicieron peregrinación? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué ocurrió aquí? Pues bueno, Cuicuilco es una... vamos a empezar. La historia oficial, nuevamente diciendo, los antropólogos dicen que esta ciudad más o menos tuvo su clímax en el año, entre el año 300 y 600 después de la era cristiana, aproximadamente, ya que según ellos en esa época pues llegó a su colapso debido a una erupción volcánica del volcán del Xictle, que es un volcán que se encuentra como unos 40, 30 kilómetros más o menos hacia la parte montañosa de arriba del Cerro del Ajusco. Este volcán explotó durante un periodo en el cual hubo una gran actividad volcánica aquí en el Valle de México. Esta gran Valle de México, este gran altiplano, cuenta con aproximadamente unos 12.000 volcanes entre activos e inactivos que rodean toda la cuenca del Valle de México. Aquí está el temazcal que menciona Svensson, mírenlo, un temazcal primitivo. Quema, ahí lo tenemos. Quema, que era el que se tenía que usar para entrar al Teocalli. No se podía entrar sin temazcal a ningún Teocalli, a ningún centro sagrado. Pero bueno, hace 12.000 años hubo esa gran actividad volcánica. Pero los historiadores nos dicen que en el año 600 hizo explosión el volcán. Entonces eh, comienza aquí a haber una gran divergencia porque los historiadores nos dicen unos datos, pero los geólogos nos dicen datos diferentes, ya que los geólogos cuentan que la gran actividad volcánica pasó aquí hace 12.000 años y que aproximadamente casi cada 12.000 años, entre 12.000 años y 13.000 años, hay periodos de intensa actividad volcánica aquí en el Valle de México. De hecho, ahora en la actualidad estamos en uno de esos periodos de actividad volcánica. Entre más o menos entre cada 12.000 y 13.000 años. Entre cada uno de esos periodos hay actividad volcánica. Y entonces nos dicen que esa explosión del volcán Xictle ocurrió, pero no ocurrió como una gran explosión como en las películas, como que explota y lanza todo, ¿no? Sino que era como una gran caldera que se veía a lo lejos como humeaba y que se iba escurriendo, así como si se fuera derramando poco a poco la lava, iba saliendo poquito a poco, haciendo cada vez más y más y más ríos y ríos y ríos de lava que iban llenando pues las cuencas por donde iban bajando, porque aparte de esa explosión, no duró como que una vez y ya, o una gran explosión, no, 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 sino que tuvo periodos durante 10 o 15 años, tuvo periodos de explosión donde levantaba magma y se detenía, sacaba magma y se detenía. Y así, de tal manera que la gente de Cuicuilco pudo ver a lo lejos cómo poco a poco la lava iba llegando a ellos. Ellos se encontraban en una de las costas lacustres, en una de las, pues sí, de las costas del lago, y era una ciudad costera. Entonces poco a poco vieron cómo la lava los iba inundando, los iba llegando, y eso les dio tiempo a los cuicuilcas de salir de su ciudad. Pero eso es un poco sobre cómo ocurrió, o sea, cómo ocurrió su desenlace. Pero lo importante de esta ciudad no es su desenlace, sino los planteamientos que nos hace. En primera,
¿Por qué, si hace 12.000 años ya hubo un periodo de explosiones volcánicas en los cuales pues cubrieron esta ciudad? Porque esta ciudad, lo que vemos es la parte redonda que les he mostrado, solamente es la parte más alta de la ciudad, es donde se encuentra el recinto ceremonial. Es como si, por ejemplo, Chichen Itza nada más viéramos la parte de hasta arriba. Y todo lo de abajo está cubierto por más o menos entre 10 y 30 metros de roca sólida. Esta ciudad quedó por completamente a 30 metros de profundidad sobre roca sólida. Y entonces, ¿por qué si los geólogos datan que esa capa terrestre, así estaba cuando lo encontraron Cuicuilco, a principios del siglo XX? ¿Por qué si los geólogos datan un aproximado entre 10.000 y 13.000 años de antigüedad en el lecho rocoso que se encuentra sobre la ciudad? ¿Por qué muchas fuentes, y yo no me crean nada, les invito a que investiguen, por qué muchas fuentes citan a que Cuicuilco fue completamente tapado en el año 100, 200 de nuestra era? ¿Por qué no quieren decir que en realidad los geólogos tienen otra medición de tiempo? Las capas, los estratos que tienen son de muchísimo más antigüedad. Lo que sugieren y lo que hemos escuchado es que dicen es que lo que hicieron, según o con la lógica que manejan, es que la gente de Cuicuilco sacó la roca volcánica, construyó la ciudad y luego la volvió a tapar con la roca volcánica, ¿no? O sea, es como la hipótesis que manejan. Qué absurdo es eso. Ese absurdo se relaciona con que somos idiotas, ¿no? Como que con la gente aquí no sabía nada. O sea, no, o sea, realmente no tiene sentido. Esta ciudad realmente tiene más de 13.000 años y tiene una forma muy particular por una razón que vamos a platicar en un momento. Pero esta ciudad es tan antigua como Tiahuanaco. No, perdón, es otra ciudad, perdón, estoy confundiendo con Tiahuanaco. Con el Tiahuanaco 1, tiene otro nombre. En un momento no recuerdo, pero es justamente una ciudad que también tiene entre 13.000 y 14.000 años aproximadamente de antigüedad. Es contemporánea de Cuicuilco, pero a Cuicuilco no lo reconocen como una de estas fuentes antiguas, como una fuente histórica, como una ciudad que hace 13.000 años era una ciudad más grande que cualquier ciudad europea en aquellos tiempos. O sea, ni siquiera había ciudades europeas en aquel tiempo. Hace 13.000 años que estaba pasando, quién sabe qué pasaba en el mundo, pero aquí ya había ciudades y había ciudades que estaban trazadas con nuestros sistemas de oriente, poniente, norte, sur. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 13.000 años la gente ya tenía medido el tiempo. Es decir, incluso ya tuvo un periodo de domesticación de alimentos porque pudo hacer una acumulación, un excedente energético que le permitió construir ciudades que albergaban 200.000, 300.000, medio millón de personas. Entonces, o sea, si hace 13.000 años ocurría eso. Y ahora va lo más importante y lo más interesante, porque estas son las rocas que dejaron. Ahora no tengo el documento porque me lo extraviaron, bueno, me lo desaparecieron, pero tengo una entrevista con un abuelo ñañú, un abuelo otomí, que en su tradición oral, él también era de estas personas que guarda la tradición de la memoria de su linaje. Él tiene la conciencia de que sus antepasados era gente que vivía aquí en el Valle de México y se dedicaba a cazar mamuts. Imagínense nada más tener la conciencia de que tus antepasados cazaban mamuts. Yo le preguntaría a esos historiadores, a ver, historiadores, ¿de verdad ustedes conocieron a alguien que en su familia supiera en dónde están las trampas que pusieron sus antepasados? Y no solo eso, sino también que tiene la conciencia de que después de que cazaron mamuts, ellos empezaron a construir piedra sobre piedra. Ese abuelo ñañú nos narró en su historia que ellos construyeron Cuicuilco. Él nos dijo, nosotros los ñañú, nosotros los otomí, competimos con los olmecas, estuvimos hombro con los olmecas construyendo Cuicuilco. Y ellos saben que fue hace más de 13.000 años.
pero no lo tienen escrito ni se lo cuentan a cualquiera. Yo se los comparto porque lo recuerdo muy bien, pero no he podido recuperar ese documento, lo tengo que recuperar. Porque incluso hasta en su escuela, tienen una escuela en el Valle del Mezquital, en donde tienen murales en donde narran esa tradición oral. ¿Y cómo fue que llegaron al Valle del Mezquital? Justamente porque como ellos eran ñañús que construyeron Cuicuilco, pues su ciudad se les destruyó. Ellos vieron cómo el volcán pues fue llenando poco a poco, la lava poco a poco acabando con su ciudad, y a ellos no les quedó más que emigrar. Y les dieron dos opciones la Confederación de la Nave. Eso es tradición oral, ¿eh? Y les dieron dos opciones. Les dijeron, bueno, pues ustedes que pues estuvieron aquí, tenían su lugar, pues ahora lo perdieron. Si quieren seguir viviendo en la zona lacustre, van a poder seguir haciéndolo, pero tienen que estar a nuestro, pues no, pues trabajar con nosotros, para nosotros. Si van a vivir en nuestros espacios, pues tienen que pagar tributos, tienen que estar a nuestro servicio. También les dieron la opción de que se fueran a construir Teotihuacán. Entonces hubo ñañús que después de Cuicuilco se fueron a construir Teotihuacán. E inmediatamente, o sea, imagínense, si hace 13,000 años pasó eso, y después de ahí se fueron a construir Teotihuacán, yo les pregunto, ¿en verdad Teotihuacán solo tiene 2,000 años de antigüedad? ¿Solo tiene 3,000 años? No lo creo. No, pues las cartas, los abuelos vivos nos dicen que es mucho más tiempo el que tienen hacia atrás estas grandes ciudades. Entonces vean, se acuerdan de eso, se acuerdan de lo construyeron. Pero entonces los abuelos dijeron, no, dijeron, si nos quedamos aquí, nos vamos a quedar como vasallos. Si nos vamos a Teotihuacán, vamos a seguir construyendo ciudades con alguien más, para alguien más. Y entonces hubo quienes aceptaron quedarse en el valle, hubo ñañús que aceptaron irse a Teotihuacán, pero hubo otros que dijeron que preferían conservar su autonomía y su libertad y se fueron al Valle del Mezquital, que si no lo conocen, si no lo saben, es todo un drama. De hecho, hay un libro que se llama La tragedia del Valle del Mezquital. Es realmente una situación muy precaria. Ahora no tanto, pero realmente lo fue. Y pues se fueron allí, en donde no hay agua, en donde difícilmente hay siembra. Y ellos dicen, ¿no? O sea, realmente la pasamos muy mal, tuvimos que aprender a vivir aquí, pero podemos jactarnos de que nunca fuimos dominados por nadie más. Vean nada más entonces ese orgullo, esa forma de vivir la historia. Y entonces para nosotros esto se vuelve un documento muy importante, Cuicuilco, el antes y después de Cuicuilco, porque después de Cuicuilco comienzan a hacerse las ciudades con este trazado. Así es, este mismo trazado que los olmecas trajeron de la Venta y de Tres Zapotes y que aquí lo perfeccionaron en conjunto con los ñañús, con los otomís. Entonces vean, en esta arquitectura hay historia. Pero no solo hay eso, también tenemos documentos más. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o un comentario de esta parte antes de seguir como avanzando. Y bueno, lo importante es que de esto es que vamos a hacer un cruce de información, principalmente pues para obtener algo que en donde hay un encuentro entre tradiciones que para mí es pues muy interesante, ¿no? Y que me da mucho sentido con la forma de esta ciudad, porque ¿por qué esta ciudad es redonda? ¿Por qué otras ciudades son cuadradas, rectangulares? ¿En qué radican? ¿Por qué las piedras de esta ciudad son más antiguas? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Pues bueno, pues ya estamos en el entendido de que pues esta ciudad es más antigua, tiene aproximadamente 14,000, 13,000 años de antigüedad. Es lo que podemos datar por la explosión del volcán. Puede ser que sea más antigua. No está explorada, solamente el 5% de la ciudad está explorada. Cerca del 40% de la ciudad está bajo de este Parque Carso, creo que se llama, que es pues todas las oficinas de Carlos Slim. A él no le importó nada, compró los terrenos y construyó sobre los teocalli.
Realmente sus edificios están sobre gran parte de la ciudad originaria de Cuicuilco. La parte que se logró salvar es solamente el recinto central, pero realmente ese Carlos Slim destruyó muchísimo, muchísimo de este patrimonio histórico. Así que no le crean nada, no es ningún filántropo, no le importa nada realmente. Lo que hacen es solo para limpiar la conciencia de lo que hacen con nuestra cultura, que sigue siendo volver a destruirla. Y no solamente eso, sino que arriba de uno de nuestros teocallis él puso una de sus cruces o símbolos, no sé qué religión sea, pero usa nuestra arquitectura para beneficiarse. No me extraña que por eso sea tan obscenamente millonario. Vean cuántos rostros, cuántas cosas se encuentran. Pero bueno, eh, a lo que vamos es al siguiente punto. Entonces, pues ya estamos en el entendido de que Cuicuilco, pues es un documento vivo, que es más antiguo que incluso lo que nos dicen que es la historia o la prehistoria o que los documentos históricos. Hay que entender que para nosotros, pues nuestra historia tiene que tener otros valores, no podemos tomar los mismos paradigmas. Y aún así, si tomáramos los mismos paradigmas que son las fuentes escritas, también ocurre que, pues bueno, lamentablemente la mayoría de nuestras fuentes fueron quemadas, pero conservamos algunas fuentes que Makatzin. Lo que ocurre con esta parte es que estas fuentes son sujetas a diferentes interpretaciones dependiendo de la región en la que nos encontremos, dependiendo la lengua que los interprete, porque algunos de estos amoshtlis son interculturales, es decir, otras naciones les pueden dar una lectura diferente. O sea, no solamente los mexicas tenemos el gran derecho de leer los códices, sino todas las naciones les pueden dar una lectura, ya que en algún momento se tocan la historia. Además, otra cosa que ocurre en nuestra historiografía es que nuestros códices o amoshtlis no es que solo fueran una pieza única. Eh, Recurrentemente se hacían copias, ya sea para ofrendar, ya sea para ir a guardar en lugares sagrados, o ya sea porque ese códice ya era tan antiguo o tan viejo que se desgastaba y entonces se tenía que volver a escribir. Entonces realmente hay códices que no sabemos si tienen 500 años, o si tienen 1000 años, o si tienen 2000 años de los que sobrevivieron, y son bueno, hoy le llamaríamos reediciones, ¿no? O sea, son reediciones de los antiguos, pero ocurre que no cambiaba nada. Bueno, o eso creemos, ¿no? Vamos a cerrar este enlace para pasar a la siguiente parte y cerrar con este tema de la historia y de este documento en donde vamos a hablar sobre pues el otro origen de nuestra civilización y que lo vamos a conectar con Cuicuilco. Entonces cerramos así un minuto de esta sesión, les envío el enlace que sigue y continuamos. Vamos a tomar un poquito de aire. Bueno, yo porque a ver, ahorita ya me la paso hablando. En náhuatl me gusta más hacerlos hablar. Pero aquí es la reflexión. Entonces regresamos en unos minutitos. La Socamati y vamos a empezar con la lectura de este libro que se le conoce como la tira de la migración o la tira de la peregrinación, que nos narra la salida de Aztlán. Bueno, lo que nos dijeron que es Aztlán, pero en la tradición oral dicen no es Aztlán, es Atlán. Vamos a cuestionarnos por qué. Volvemos. Que Magnificent. Continuemos. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dicen sus corazones? Muy bien, gracias hermano, aquí estamos estudiando. Muy bien. Pues bueno, ya que están ustedes dos aquí, que está Svensson y Tlekakalotzin, pues a ustedes los considero pues unos grandes elementos de la Nación del Fuego. Y pues me agrada que estén aquí porque pues me gustaría pasarles esta parte de la tradición oral que vamos a ver enseguida, sí. Y que pues nos relaciona con nuestro abuelo Huehueteo, con nuestro gran señor del fuego. Pues primero me gustaría pues ir
pues mencionando, ¿no? Recapitulando, que vamos a decirlo así, que aquí en Cuicuilco fue donde empezó todo, ¿no? Vamos a llamarlo así. A mí me gusta llamarlo así, que fue donde empezó todo. Hay referentes más antiguos aquí mismo, pero ¿por qué decimos que aquí empezó todo? Bueno, porque a mí me gusta decir que aquí empezó todo y es en donde vamos a hacer un cruce con la información. A partir de aquí, pues les voy a pedir que pues lo que escuchen, pues no lo vean como una verdad, no vamos a verlo como algo deportivo, no vamos a verlo como un ejercicio, si quieren, de, de imaginación. ¿Qué les parece? Pues, no lo voy a decir como una verdad, pero vamos a reflexionarlo como ¿qué pasa? ¿Y qué pasaría si? ¿No? Así. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, primeramente, pues observar la distribución. Aquí vemos un esquema justamente. Son anillos concéntricos que tiene una calzada principal que va de poniente al centro y antiguamente tenía una que va de oriente al centro, ya quedó tapada. Y son anillos concéntricos, se dice que hacia el centro o del centro llegaba o brotaba un cuerpo de agua que irradiaba agua hacia sus anillos. Esta narración tiene muchas similitudes con una obra que se llama Critias y Timeo, escrita por Platón, en donde nos habla bueno, él escribe en su viaje a Egipto, y en su viaje a Egipto encuentra documentos donde le hablan de un lugar que después llama como Atlántida, en donde describe que esta ciudad en Critias y Timeo, que es una ciudad de círculos concéntricos en medio del agua, que en el centro radica un corazón o un núcleo de donde brota agua hacia los cuatro rumbos, efectivamente, y que cada uno de estos anillos pues tenía algún tipo de material, algún tipo de distribución, algún tipo de esencia que le permitía generar energía. A partir de este círculo, de estos círculos concéntricos, la ciudad eh, digamos, como distribuyendo, se iba ordenando en cuadrantes hacia los cuatro rumbos. Eso lo dice Timeo y en Critias y Timeo. Ahí lo dice, ahí lo menciona. Hace la descripción de los seres que vivían ahí en el medio del mar. Pero lo que más me llama la atención, y no me crean nada, igual se los comparto por si lo quieren escuchar. Si no lo han escuchado, se los comparto esa narración. Porque, bueno, a mí me voló la cabeza al describir la ciudad y ver que era un análogo con Cuicuilco. Porque, o sea, si ustedes escuchan a Critias y Timeo, lo leen y luego ven a Cuicuilco, es como si lo estuviera describiendo. Dice, ¿por qué está describiendo esta ciudad, pero esta ciudad no está en medio del agua? ¿Qué ocurrió ahí? Y ahí es justamente donde entra esta pieza, este eslabón, que a mí me gusta mucho, que también es de los documentos que más me gusta, que se llama Mexica Inecnemilis. Bueno, así lo conozco yo en lengua náhuatl, le llaman la tira de la peregrinación o la tira de la migración. Eh, en español me gusta llamarlo más como el caminar de los aztecas. Eso es Aztecatin Inecnemilis. Y solo vamos a ver la primera página, que es en donde se encuentra todo. Bueno, igualmente vamos a ponerlo en duda porque también hubo periodos en los que, como dijimos, los códices se reescribían y hubo algunas personas que desaparecieron códices o les dieron una nueva lectura. La lectura moderna nos dice que este Amoxtli nos narra la salida de los aztecas de este lugar que llamaban Aztlán y que el mito nos dice que es el lugar de las garzas, ¿no? Así nos lo dicen y nos lo plantean así. Pero entonces yo cuestiono, y si dicen que es el lugar de las garzas, ¿cómo se dice garza en náhuatl? A ver. Y entonces la respuesta a eso es Astar.
Astalquichtosnequi, garza. ¿Qué más? Hasta ahí todo bien. Pero entonces, un nahuablante diría, pero si es Astal, no, y decimos que salen de Aztlán, no tendría que ser entonces de manera correcta, sería Aztatlán. Y entonces en ningún lugar veo que diga Aztatlán. Si fuera el lugar de las garzas, tendría que llamarse Aztatlán. Pero sin embargo es Aztlán. Y luego de ahí nos afirman, es que entonces de ahí viene Azteca, ¿no? Así. Y entonces decimos, bueno, pues los aztecas vienen de Aztlán, ¿no? Así. Y entonces, ¿quiénes son los aztecas? Pues gente de Aztlán, bien. Y entonces, ¿quiénes son los mexicas? Por ejemplo, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los aztecas y quiénes son los mexicas? A ver, ¿son los mismos? ¿Son diferentes? ¿Da lo mismo quién sean? O ni idea, así, o ni me lo había cuestionado, ¿no? Claro, no nos lo cuestionamos, lo damos por sentado, ¿no? Que los mexicas y los aztecas son los mismos. Pero aquí estamos viendo que hay una falsedad en cuanto a Aztlán, a Aztac, porque no se está conservando. Y entonces un abuelo alguna vez me dijo, es que nos dicen, o alguien en algún momento le metió la Z entre la A y la T. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de perdernos en nuestra historia. Y entonces si le quitamos la Z, ¿en qué se convierte? En Atlan. Y entonces va tomando más forma, ¿no? Atlan, Atlan, el lugar de las aguas, donde abundan las aguas. Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces por qué les decimos Atlante a los atlantes de Tula? Porque es una contracción entonces de Atlantecat. Atlantecat como en Aztecat, como en Mexicat, Coyoacantecat, Tecat, el oriundo de Atlan. La persona nacida en Atlan, Atlantecat. ¿Hacia dónde está apuntando esto? Nos decía el abuelo. Dice, es que en realidad no venimos de Aztlán, venimos de Atlan. Y nosotros somos Atlantecas, ¿qué va? Y venimos de un lugar que se llama, o de unas aguas cuyos nombres es el Atlántico. El Atlántico, vean, es el lugar que resguarda el ombligo de donde abundan las aguas. Esa es una palabra náhuatl, claro que sí. Vean, y ahí está, es como la palabra chocolate, que es internacional y todos la ocupan, pero ¿quién dice que en realidad viene del náhuatl? Todos dicen, ay, chocolate es suizo, el mejor. Y si supieran que la palabra chocolate significa agua agria. Vean otra vez otra contradicción. Alguien expropió nuestros valores y lo llevó al extremo. A los blanquitos su paladarcito no les aguantó la leche, perdón, el chocolate solito con chile. Su paladarcito no aguantó y tuvieron que ponerle lechecita y azuquita para que su paladarcito aguantara. No, 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 para nosotros el chocolate es agrio y con chile incluso. Pero bueno, me salí del tema. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, Atlantecat, Atlantico, quema, Cuálica. ¿Qué está diciendo entonces? Dice, cuando nos enseñan una versión de la historia oficial con este documento, nos dice el discurso oficial que salen de Aztlán, que ya vimos que Aztlán no tiene sentido, ¿qué va? Y que nos dicen que salen de Aztlán, del lugar de las garzas, y que salen de un lago, también nos dicen que sale de un lago. ¿No? Entonces lo hacen todo mencionar como que era algo siempre bien regional. Pero el abuelo que nos dio esta lectura dijo, no, no era un lago, son las grandes aguas. En náhuatl se narra como las grandes aguas.
Y las grandes aguas normalmente hacen referencia a un mar, a un océano. Y entonces aquí en esta primera lámina, este ser que está navegando, porque vean, está navegando, no está navegando de un lago, sino está saliendo de una gran isla cuyo nombre es Atlan, y una gran isla que aquí, como vamos a ver, que está rodeada de mar, que está rodeada del mar Atlántico. Es una ciudad en donde ya existían, vean, es que ahí podemos decir, sí, son pirámides, ¿no? O sea, sí, sí, son teocalli, sí, pero ¿qué nos dice que haya un teocalli? Es como el signo de la cruz del Nahui Oli, nos indica que entonces ahí ya había ingeniería. Nos indica también que, por ejemplo, vean ahí un chorro de agua, es decir, que también había ingeniería hidráulica, había control de aguas, había ubicación de tiempo y espacio. Vean cómo había un teopan, un altar central, un lugar central, y alrededor calpultin, es decir, que tenían una estratificación en la administración de recursos públicos. Tenían una organización social, es decir, no era gente salvaje. No era gente que no supiera hacer cosas, no era gente que no se supiera administrar, era gente que sabía de astronomía, porque estaba ubicada en tiempo-espacio, sabía de ingeniería, porque sabía construir, sabía de materiales, sabía de astronomía, sabía de las cuentas del tiempo, tenía que saber de agricultura, porque solamente así pueden lograr construir las ciudades. Y no solo eso, nos ponen acá abajo, además de que existían toda una capulcracia, que existía una jerarquía, una administración dual. Es decir, no había que nada más presidente y presidenta, no, no, no. La jerarquía de gobierno era dual. Y no solo eso, sino que vean, si trazamos una línea horizontal desde el punto más alto de donde está esta Cihuat, porque esta es una mujer, una Cihuat cuyo nombre es Chimalma, está más elevado que este Tlacat, este hombre cuyo nombre es Mixcoatl. Además, que vean aquí, esta Cihuatl tiene su nombre, su antropónimo, que es este Chimali que tiene acá arriba, y el hombre no lo tiene, lo que nos indica que la mujer tiene un grado más de reconocimiento que el hombre. Pero no solo eso, eso que nos dice que esta sociedad era una sociedad matriarcal. No era una sociedad patriarcal, era una sociedad matriarcal, es decir, la gente cuando vivíamos en esa gran isla rodeada por una gran agua, era una gente civilizada cuyo orden social se basaba a partir de la administración de la mujer en compañía con el hombre. Y a eso es lo que se le conoce o le podemos conocer como Atlántida. Así ocurrió, así pasó, así sucedió. Hace 14.000, 15.000 años, las historias del mundo narran el diluvio universal, el acontecimiento, la hecatombe que acabó con esta humanidad, que pues hizo varias cosas. No obstante, así como los cuicuilcas, la gente de la Atlántida también supo que su fin se venía, también vieron venir el desastre, y muchos de ellos dejaron el continente antes del gran desastre. Unos de ellos partieron a fundar la civilización del Egipto y otros de ellos vinieron a la Náhuac a reproducir su ciudad en Cuicuilco. Y con ellos trajeron algo muy importante, que es como la parte que les mencionaba al principio, porque trajeron esta arquitectura, trajeron esta ingeniería, es decir, el conocimiento de los rumbos, el conocimiento de nuestros arquetipos viene desde allá. Lo trajeron aquí en Cuicuilco, lo volvieron a construir, lo volvieron a edificar, tal cual fue en su antigua ciudad, con los mismos principios. Pero sobre todo, y lo más importante que trajeron fue que en este centro que está hasta arriba, bueno, vamos a ponerlas de color, les voy a mostrar el mapa. En el mero ombligo, en el mero centro, vamos a sacar estas de acá para ver el mapa. Este de aquí, en este mero centro, ahí donde está marcado, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquitín más.
Allí en el mero en medio, allí en el mero corazón, se encontró una estela de basalto de 3 metros de altura con inscripciones pictográficas. Y en esas primeras inscripciones, enterrados a más o menos unos 15 metros, en el mero corazón del centro de la ciudad, tenía 2 escrituras. Una de ellas, la de Tlaloc, y la segunda de ellas, la de Huehueteotl. Así entonces, son los abuelos atlantecas que traen consigo y rescatan de esta antigua ciudad, de esta antigua civilización, este concepto del Atlachinoli, esta primera dualidad Tlaloc-Huehueteotl, que hoy seguimos venerando y seguimos manteniendo en el rezo. Entonces vean cómo es una historia viva, vean, ahí, de ahí salió Huehueteotl, esa es la representación de Huehueteotl más antigua que tenemos, y de Tlaloc también, y ahí está, y ahí siguen, y siguen talladas en piedra. Y a poco les digo, ¿y a poco ese no es un documento? A los que hemos trabajado el fuego, imagínense ver una escritura de Huehueteotl de hace más de 14,000 años que quizás, solo quizás, también venga de la Atlántida. Vean qué conexión con el abuelo fuego. Y aquí tenemos justamente pues uno de los entierros de alrededor del fuego, y aquí les presento uno de los primeros sahumadores huehueteos encontrados en Cuicuilco. Y pues bueno, esto es lo que quería platicarles como parte de la historia, como parte de otra forma de entender la historia. Entonces, por ejemplo, este documento de la tira de la migración, el abuelo nos dio una lectura global, casi planetaria. Pero he escuchado también quienes nos hacen esta lectura como la gente que salió de Aztlán, de una isla alrededor de un lago. Y por eso está entre el discurso de, ay, ¿y dónde es Aztlán? No, que es en Norteamérica, que es en no sé dónde, que es en Sudamérica, como que creen que es un lugar mítico. Y tal vez sí es un lugar mítico, pero es un lugar que ya desapareció, pero que se conserva en las tradiciones. Por esa razón, considero que hay como un gran encono, un gran resentimiento por los pueblos originarios de aquí de México, porque conservan esta sabiduría atlante que de alguna manera no conviene a los intereses actuales, a los intereses modernos, por muchas formas que aún no logro entender, pero pues aquí les comparto un poco de lo que es nuestra historia de la náhuatl, vean. Cuando nos dicen que nosotros no tenemos historia, que no tenemos documentos, es para invalidar todo este pasado histórico. Pero, ¿qué sienten ahora que les digo? No, mira, o sea, la creencia que tienes, la fe que tienes del fuego, no es una invención. Hubo gente hace miles de años que tiene esa creencia, que tiene esa certeza. Eso ya no es una creencia, es una certeza, es una ciencia. Es la ciencia huehueteo, es la ciencia tlaloc. ¿Y qué tan buena ha sido que se ha reproducido a través del tiempo? Vean, lo que hacemos nosotros en las ceremonias, ellos ya lo hacían, de ellos lo aprendimos. ¿Qué tan bien está esa tecnología que sigue siendo válida y la seguimos conservando? Que ahí hay verdades, ahí hay sabiduría. Entonces, pues hay la invitación a tener estas otras lecturas, a dejar de ver solamente con los ojos de las letras, a entender que la historia va más allá del antes de la escritura y después de la escritura. No, hay muchos eventos. Y bueno, no se los quería dar, pero para volarnos la cabeza se los voy a compartir. La historia moderna toma como referencia, bueno, ya no le llaman antes de Cristo y después de Cristo, lo llaman como su referencia, como pues la era moderna y la era antigua, ¿no? Antes de la era moderna o de la era común creo que le llaman, la era común y la era antigua. Bueno, no sé, antes en mis tiempos era antes de Cristo y después de Cristo, marcando como el año cero el nacimiento de Jesucristo. Vean cómo entonces, desde un ámbito religioso, se impone una dimensión tiempo-espacial, una referencia inamovible, a partir del cual existen cosas y no existen cosas, a partir del cual existe historia y no existe historia. Pues está bien para los cristianos, para la gente de Afroeurasia está bien, ellos vivieron en la tierra de Jesucristo. Jesucristo apenas tiene 2026 años, vean, o sea,
2026 años para nosotros no es nada, realmente no es nada. Vean, si aquí hace 12.000 años ya había ciudades, ¿ustedes creen que Jesucristo no pasó por aquí antes? ¿No creen ustedes que Jesucristo se manifestó muchísimo antes aquí que de aquel lado del mundo? Yo creo que sí. Yo creo que Jesucristo primero fue Quetzalcóatl antes que ser Jesucristo. Y es que justamente cuando llegó Quetzalcóatl, bueno, nos narra la Sasanili, vino a traernos la sabiduría de las cuentas del tiempo, la sabiduría de las cuentas matemáticas, la sabiduría de la medida, vamos a llamarle así. Y la principal medida que nos dio y la principal, eh, digamos, fuente que nos dio, el principal herramienta que nos dio, es el centli, el maíz. ¿Quema? Eso nunca lo tenemos que dejar de lado, centli. Incluso si tenemos la posibilidad de plantar nuestro centli, aunque sea nada más para ver su proceso de desarrollo, es verdaderamente increíble. Quetzalcóatl vino y nos trajo justamente el maíz como su manera de emancipación. No nos trajo poner el cachete del otro, ni perdonar al otro. No, no nos trajo nada de eso, porque nosotros no necesitábamos eso. El avatar se manifiesta en cada tiempo y en cada espacio para hacer presentes las necesidades de cada pueblo. Un abuelo sufí me dijo, existen alrededor de 150,000 representaciones del avatar. Yo no sé, ahí Tlecacatlotzi nos puede decir un poco más. Solo lo estoy mencionando porque aquí en el Anáhuac, cuando apareció Quetzalcóatl, no fue con su nacimiento con lo que se marcó el tiempo, como lo hicieron en Europa, sino fue a partir de lo que podemos entender como de la domesticación del maíz. Y entonces, a ver, permítame, entonces, ajá, entonces, bueno, les paso el dato. Entonces, para nosotros, en algunas comunidades nahuas, para nosotros, pues Jesucristo no es una referencia de tiempo, pero sí lo es el maíz. Entonces, para nuestra cultura, nuestra referencia histórica es antes y después del maíz, antes y después del centli. Y les paso el dato así, este es así uno de los datos más valiosos que tenemos. Actualmente, en nuestro año mexicano, en nuestra cosmovisión mexicana, que entiende al antes del maíz y al después del maíz como nuestro eje histórico, actualmente nos encontramos en el año 13.802, véanse. Ahí les va así nada más para que vean que sí tenemos conciencia, que los medios nos digan que no tenemos historia, que no hay nada aquí, no. La tradición oral sabe que actualmente nos encontramos cursando el año 13.802 después de la invención del maíz. Y pues ahí está, Gnutsin. Este es como el dato que tenía que pasarles para volarnos la cabeza sobre la historia. Porque para nosotros Jesucristo, o sea, lo respetamos y todo, pero nosotros tenemos el maíz. No son palabras, imagínate, nos trajeron libros para echarse un continente. No, 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 a nosotros es la comida, es el sustento. Por eso es tan importante. Nos sigue marcando el tiempo que nosotros tenemos de civilizados. Y vean, y tiene una correlación directa con el tiempo en el cual estaba en su máximo clímax cultural Cuicuilco. Y pues ahí está, Gnutsin. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Perdónenme, pero me exaltan, estos temas me exaltan, pero eso, pues me gusta platicarlos. Uf, es duro, es intenso, ¿no? Como replantearnos. Entonces, pues ahí está, les dejo pues ese gran dato de Gnutsin, para que sepan que nosotros sí tenemos un antes y un después del maíz, que no tenemos por qué estar tomando las referencias que otros nos dicen, ¿no? Así, pero ¿por qué si aquí tenemos nuestra propia medida, nuestras propias cosas, nuestras propias herramientas, nuestros propios instrumentos, nuestros propios enseres, pero ciertamente existe toda una campaña, ¿no? Que trata de decirnos, no, eso no existe, desdibújalo, ¿no? Y si no lo podemos desdibujar, entonces cámbiale el significado para que nos perdamos más y seamos pues más controlables. Imagínense a las personas que no tienen esta idea de decir mis ancestros cazaban mamuts.
¿Se imagina? Bueno, a mí, si yo supiera que mis ancestros cazaban mamuts, eh, realmente me sentiría invencible, ¿no? O sea, como que cualquier cosa es nada, ¿no? O sea, si pudiéramos cazar mamuts, ¿qué me puedo quejar, no? O sea, es otra dimensión de las cosas. O sea, si mis antepasados podían construir ciudades sin maquinaria, sin animales, sin electricidad, ¿cómo pudieron construir una ciudad? Y yo teniendo todo, no puedo, no sé, terminar un libro, construir una choza, ¿no? O sea, es bien increíble esos cuestionamientos. No sé si quieran hacer algún planteamiento, platicar algo, ¿qué les ha parecido? A ver, cuéntenme, los quiero escuchar. Ya estuve bla 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 bla, ya hasta me cansé, pero a ver, cuéntenme, ¿qué les parece? ¿No tiene sentido? ¿Les sirve de algo esto? O, a Oh, ver, Mateo, ¿qué me va a pues meter? primero quiero agradecer este espacio para poder redescubrir o descubrir cómo estudiar y cómo andar pensando de los puntos de origen. Y así escuchándote, lo que me surgió como algo muy importante es como esos canales de confianza. ¿En qué tengo confianza? Porque un libro para una persona Ah, es un canal de confianza porque alguien le dijo que su papá dijo no sé quién, que aquí hay que estudiar. Pero bueno, para las personas que ya no tienen confianza en eso, ah, cultivando, buscando y encontrando esos canales de confianza es como muy importante. Así que qué chido poder escuchar a esos abuelos, abuelas que comparten esas historias y además también verlos en su vida y, y ver con qué valores viven y cómo lo manejan en su vida y con qué acciones así lo verifican y así como cultivando esos canales de confianza. Eso, ajo. muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Edwitsin. Sí, ese concepto que usaste de canales de confianza me gustó mucho. Para mí una piedra es un canal de confianza, imagínense, tiene la edad de la tierra, de Tonantzintlan y sabe todo, ¿no? ¿Qué tantas cosas no conoce? Ahora imagínate un montón de piedras acomodados acorde a los diseños de la naturaleza. Eso es un canal de confianza, efectivamente. Me da más confianza que, por ejemplo, que una torre en medio de una ciudad totalmente fuera del paisaje, extrayendo los recursos. O sea, eso no es un canal de confianza, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Como lo estás mencionando. Sí, las piedras son un canal de confianza. Muchas gracias por esa observación. Y sí, pues volver a estudiar de otras formas, ¿no? Invitarles a ver a las piedras como documentos, ¿no? O sea, si las piedras oyen, hay que hacerlas hablar. Entonces, para hacerlas hablar tenemos que tener nuestros códigos comunicativos con los que las personas que los hicieron los crearon. Sí, porque imagínense si empezamos a interpretar con códigos que la gente de antes no tenía, con acuerdos, ¿no? Lo que decíamos de acuerdos, o sea, sería una manera incorrecta proceder a entender una cultura cuyos acuerdos no conocemos, ¿no? Exactamente, ahí ya estaría, ya sería incorrecto. Entonces, lo correcto, como partimos esta sesión, sería cuáles fueron los acuerdos mediante los cuales esas personas lograron edificar esas cosas. O sea, ¿cómo fue que llegaron al consenso de que el año del maíz fue el año, ¿qué año les di? ¿El 13.000 qué? 810, 802. Bueno, ese año, 802. ajá, el 13.800, o sea, ¿cómo llegaron a ese punto, no? Porque aparte no es como que dijeron, ay, eureka, se inventó el maíz, ¿no? Sino que fue un proceso de desarrollo, de invención, de práctica, de ingeniería biogenética, hasta que de repente fue así como, boom, ¿no? O sea, este es el maíz, ¿no? O sea, porque esa es la fecha que dijeron, aquí se inventó el maíz, pero antes hubo un proceso de desarrollo de quién sabe cuántos miles de años en los que estuvieron probando un maíz con otro maíz, injerto tras injerto tras injerto tras injerto.
que tampoco nos lo cuentan. Con ello, pues también debatimos y rechazamos la idea de que en la prehistoria no sucedieron cosas. Que Mackensen, la historia moderna nos dice que en la historia antigua no existieron cosas, que todos eran salvajes y viviendo, cazando, pero en realidad hubo muchos avances tecnológicos, muchísimos. Por ejemplo, el de la domesticación del fuego es un avance muy, muy, muy grande, tan grande como el de la domesticación de los vegetales. O por ejemplo, el de aprender a tallar diferentes tipos de armas, como por ejemplo el arco, cómo llegaron al arco, cuántos miles de años no les tomó llegar al arco, cómo pasaron de agarrar piedras, ¿no? Así, que era como lo más elemental, a agarrar, a empezar a tallar piedra con piedra y sacar formas, ¿no? O sea, esos también son procesos muy importantes que nos narran de este proceso de desarrollo, que incluso hoy desconocemos, ¿no? A ver, tú talla una piedra, ¿cómo le darías forma a una piedra? A ver, haz un arco con lo que sepas hacer, ¿no? O sea, realmente son saberes que en la vida moderna se van dejando de lado. Pero un abuelo de danza, este abuelo que les comento, que tiene conciencia de que su familia tiene más de 300 años de ser danzantes mexicas, nos cuenta, es importante que tú como parte de la tradición, o ustedes como parte de la tradición, tengan los instrumentos o herramientas sagradas que tuvieron nuestros antepasados a lo largo del tiempo, arcos, flechas, todos ellos. Incluso el abuelo me dijo, si tú eres danzante y usas concha, tienes que usar concha, aunque no la dances, hay que honrar los instrumentos que usaron sus antepasados. Con esto pues también les invito, ¿no?, a tener sus cuchillos de pedernal, sus arcos, sus flechas, sus escudos, su chimali, porque eso también es nuestra herencia, son nuestros documentos vivos, esa es nuestra historia viva. No tienen por qué estar en un museo, tienen que estar ofrendándose, tienen que estar trabajándose. Ese es el problema que tengo con las piezas de museo, ¿no? O sea, sí están muy chidas las piezas de museo, que se conserven y todo, pero también esas piezas tienen que ser honradas y trabajadas para lo que fueron hechas. Si no, las piezas se entristecen, piden ofrenda, porque dicen, pues yo estoy listo para trabajar, ¿por qué no me trabajan? ¿Por qué no me dan ofrenda? Es como, imagínense ustedes, ¿no? Si se preparan para trabajar el fuego, ¿no? Estuvieron todo el año así aprendiéndose cantos, yendo a temazcales, ¿no? Y de repente ya, ¿no? Ya viene el fuego, ya vas hora de entrar al temazcal y que dicen, no, que ya, que es mejor siempre ya no vas a entrar al temazcal. Tú solo vas a guilear, ¿no? Ya no vas a entrar. Dices, pues bueno, está bien, lo acepto, pero pues tú querías más, ¿no? Querías entrarle a más. Cuálica, sí, pues ya ando divagando un poco. Digo que estos temas me pueden, son duros. Y pues eso, invitarles a escuchar a las piedras, ¿no? Ya no le crean a los libros. Sí, adelante. Sí, ven. Sí, a mí nomás quiero resaltar como mucho más que interpretaciones o teorías, la cuidadosa descripción hace que uno descubra una verdad que es tan tajante, tan obvia. Una vez que lo dice obvio que es así, pero esa se hace obvio no por algo teórico, sino por una descripción muy precisa de algo, revela su verdad. Kemakatsin, así es. Así es, y ahí están, son inamovibles. Solo hay que nosotros tener esa apertura, ese merecimiento de acercarnos con humildad a leerlas, a interpretarlas, a sentirlas, a ofrendarles, ¿no? También, porque a veces vamos a los sitios sagrados y no llevamos nada, ¿no? O sea, no llevamos ni tabaco, no llevamos ni flores, ni siquiera un canto, ni siquiera pedir permiso para entrar. Entonces, por ejemplo, esa también es la invitación a hacer propia la historia, porque la idea de historia y también esta idea de academia es buscar esta objetividad, ¿no? Es decir, yo tengo que ser lo más objetivo posible y no meter mi criterio en esas cosas para que yo describa de la manera más apropiada. En náhuatl eso no existe, esa idea del sujeto y objeto no tiene sentido, ¿no? Aquí en náhuatl hay que meter las manos directamente, el hacer, ¿no? El no teorizar, el hacer, el construir, el realizar, el ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, exactamente, sin pensar tanto también.
y al mismo tiempo pues también reproduciendo las cosas que ya fueron certeza, ¿no? Como dijo Cacalotes, me gustó mucho que ya son correctos, ¿no? Que ya son acuerdos que se tomaron. Entonces pues tampoco hay que inventar nada, ¿no? También aprender sobre lo que ellos nos dejaron es también un reto. Esto también lo que hacemos, ¿no? De estar sacando estos conceptos que definen nuestro pensamiento y abrirnos a entender que hay más, ¿no? Sí. O sea, sí hay un antes y después de Cristo, pero también hay un antes y después del maíz, por ejemplo. Eso a mí me encanta, por ejemplo. Y a mí me da mucha alegría, ¿no? Mucha certeza, mucha felicidad. También saber que eso existe y que eso hay todavía. Eso pues por una parte, y pues las piedras, ¿no? Nuestras ciudades sagradas, que pues nosotros sí las tenemos, como mencionaba igualmente Tlecacalo, hay otros lugares en donde todas sus culturas ancestrales fueron destruidas por completo, así demolidas por completo. Aquí los abuelos se esmeraron mucho en conservar estas certezas y, pues también en el código para que nosotros la entendamos. Muchas cosas que están reflexionando, pero pues bueno, esto es un poco de la prehistoria, ¿no? De cómo podemos entender la prehistoria desde nuestra dimensión. No es la prehistoria desde los documentos oficiales, ni desde la idea de buscar hacer ciudades-estado, ni de buscar hacer guerra para imponer mi historia o meter a los demás a mi historia. La historia para nosotros es la historia de los linajes, recuerden, Itolocamecat, Itolocamecayot, como el devenir de los linajes. No son tanto las cosas, sino las personas que realizan esa historia, son las familias, porque igualmente en la actualidad pues ya no se tiene esta idea de conservar la memoria de los linajes, de conservar la memoria de los árboles genealógicos. Y en la antigüedad los pueblos originarios sí tenían bien consciente esas genealogías y eran muy importantes. Y pues también una invitación pues a volver a hacerlo, a volver a tenerlo, a no perder nuestras genealogías para que la gente de más adelante sepa quiénes fueron, de dónde vinieron, cómo estuvieron, que tengan un bagaje de dónde agarrarse. A mí me gusta mucho agarrarme de Cuicuilco, la verdad es que es como mi ciudad emblema, mi ciudad estandarte. Me, me fascina porque es un parteaguas, es un parteaguas y es el documento principal en donde pues también tomo la fuerza del abuelo fuego, también hay como sé que ahí está el primer, es una certeza, o sea, no me están ni dando un mito, no lo estoy leyendo en un libro de texto gratuito, ¿no? Nadie me lo está contando, yo fui a verlo, yo los vi, ahí está en el museo de Cuicuilco, ahí está la piedra con el tallado. Entonces, pues, no son invenciones, es mucha certeza, mucha medicina la que tenemos y pues lo que nos queda es apropiárnosla, ¿no? Eso, poco a poco, pero ahí vamos y nos llevamos poco a poco así. Es complicado, pero no es imposible. Y eso, y pues eso tenemos por el día de hoy. No sé si tengan alguna otra duda. Edwitsin, ya llegaste bastante tarde, pero qué bueno que llegaste. Igualmente está grabada la sesión, por si le quieres echar un ojo. Estábamos hablando de la Sí, prehistoria. hola, lo siento. No te Sí. preocupes. Pero qué bueno que estás por aquí. Una pregunta y, Sí, por adelante. ejemplo, cómo se puede recuperar ese linaje? ¿Cómo podemos conocer nuestros estandartes o de dónde venimos? Si es que, digamos, no tenemos esta conexión directa con los ancestros de nuestras familias, pues, ¿cómo hacemos para saber de dónde venimos? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Como esa búsqueda. Tenemos, bueno, yo te podría dar así como dos recomendaciones. Cuando se pierden los linajes, algo que luego hacen, por ejemplo, los pueblos originarios, es que deciden empezar por los lugares antiguos de poder. Por ejemplo, no sé, no recuerdo dónde te encuentres, pero busca un centro ceremonial o busca varios, ¿no? Así como un primer paso es acercarte a esos espacios, saber quiénes fueron, quiénes estuvieron ahí, cómo se construyeron. Ese es como un primer paso y a partir de ahí, pues acercarte con humildad y pedir información a esos espacios. Te puede llegar por sueños, te puede llegar con personas, ¿no? Pero para ello tú tienes que llevar ofrendas a esos lugares, ir con humildad
con apertura del corazón. Esa es una, por ejemplo, y es un camino complicado porque pues, también va a requerir ensoñación, atención. Es un tipo de arqueología de la etnohistoria, ¿no? Vamos a llamarlo así. Otra opción que hay, que he visto que también que funge mucho, es que, por ejemplo, que tú por tu cuenta te autoadjudiques como parte de un linaje. Es decir, por ejemplo, yo, pues muy bien, yo soy mexicano, nací en tierra mexicana, me reconozco como heredero de todas estas personas que vivieron aquí. Desconozco cuál es mi linaje, pero yo me reconozco como tal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mexica, ¿no? Que somos muchos de los que nos reconocemos, pero si tú tienes ancestros mazaguas, purépechas, ahí es importante saber si tienes algún tipo de ancestro de alguna nación, reconocerte como tal, porque si tienes un ancestro, entonces tienes ese linaje. Y entonces no importa que no lo conozcas, que no sepas, ¿no? Con empezarte tú a autoadscribirte como tal, ya es un primer paso como para comenzar a abrir las puertas. Porque a partir de ahí, entonces, pues la gente de la comunidad sabe, o sea, aunque tú pienses que no, cuando tú ya te empiezas a adjudicar como parte de una comunidad y empiezas a ir con esa convicción, la comunidad te empieza a abrir las manos o los brazos, aunque no te conozca, como que empieza, es como esta intuición, no sé cómo explicarlo. No sé cómo mencionar como que cuando tú piensas en ellos, ellos piensan en ti. ¿Cómo se puede? No, ni siquiera está en español, ¿cómo se podría decir eso? O sea, mientras tú no tengas una apertura de quiero pertenecer a ellos, de me quiero reconectar a ellos, quiero saber de ellos, o yo me siento como tal, mientras no haya esa como, primero esta flecha mental, difícilmente se abren los caminos para volver a regresar a la comunidad. Pero sí se puede, ellos siempre están abiertos para la gente que esté dispuesta a volver a recuperar su linaje, pero siempre pues aprendiendo de ellos, ¿no? Siempre en conjunto de ellos, nunca excluyéndolos ni discriminándolos. Entonces también por ahí esa es una de las vías. Yo cómo me adjudico y qué hago yo por esa comunidad. También es válido. Eso es como de las opciones que he visto. Pues bueno, espero que te sirva alguna de ellas para comenzar a reconectar, a buscar, indagar, ¿no? Por ahí, si alguno de tus antepasados, ¿no? A qué pertenecía, también es arqueología de las emociones del corazón. Muchas gracias. Sí, la entiendo completamente. Gracias. No, no hay de qué. Cuálica. No tengan alguna otra duda. Bueno, eso es lo que he visto. Por ejemplo, en muchos pueblos originarios ha ocurrido esto, que pierden su contacto, pierden todo su linaje, pero como ese linaje sigue en la sangre, pues la sangre actúa. Realmente es bien interesante cómo ocurre esto. Por ejemplo, este es un estudio de caso, pero de los mapuches. Los mapuches es una de las naciones de Chile, es una de las naciones originarias. Ellos no fueron derrotados por los españoles, es más, ellos vencieron a los españoles. Bueno, el estudio de caso que me gustaría contarles, bueno, no es estudio de caso, es una amiga, ¿no? Pero me gusta como estudio de caso, porque ella es totalmente mapuche, es de familia mapuche, así, creció en el campo y es mapuche. Su familia ya, sus papás ya perdieron, medio hablan mapuche, o sea, lo entienden, medio lo hablan, pero ya no se comunican todo el tiempo en mapuche. No obstante, la línea familiar de esta chica siempre había tenido como que cargos de lonco. Los loncos son las personas que llevan las ceremonias y practican la cultura. Independientemente de quiénes sean, estas personas se dedican a eso. ¿Y cómo saben que tienen que ser loncos? O machis, también se les llaman machis a los curanderos, vamos a llamarle curanderos, ¿no? Entre comillas. Se dice que cuando la mamá está embarazada y el bebé llora dentro de la panza de la mamá, es como un augurio de que ese bebé va a ser un machi o va a ser un lonco, ya que los machis o los loncos pasan vidas muy duras, ¿no? Sí, muy, muy complicadas. Esta chica lloró cuando estaba en la panza de su mamá. Entonces, como se presentó eso durante pues, la gestación, se dijo que ella tendría que tener pues cargos de ser una autoridad dentro de su cultura, pero su familia ya había perdido toda esa cosmovisión, ya había perdido todas las prácticas. ¿Y qué pasó? Que pues durante mucho tiempo
no le hicieron caso, ¿no? Digamos que no hicieron caso a ese linaje y a esta chica le empezaron a dar convulsiones, le empezaron a dar ataques de pánico, le empezaron a dar alucinaciones como principios de esquizofrenia. Y pues no entendían por qué, la llevaban a medicar y no se curaba. Y tuvo muchos tratamientos psiquiátricos y cosas así de la medicina moderna. Hasta que pues la llevaron nuevamente con un machi, que es un médico tradicional de los mapuche, que a través de una ceremonia en la que se conectan con los espíritus del lugar, que son los que les dan el poder para ellos dar el diagnóstico de la medicina que necesita cada una de las personas que participan en el guillatún, en la ceremonia. Se conectó y en su ceremonia le dijeron que eso le ocurría porque no estaba haciendo caso a su linaje, porque no estaba haciendo caso a la tarea que tenía que realizar, que es la de aprender su lengua y vivir en su cultura. Y entonces como ya ahí fue, o sea, como cada vez iban incrementando los ataques, ataques epilépticos, los episodios esquizoides, pues entonces ella decidió que sí lo iba a hacer y comenzó a irse con la machi a aprender mapudungún, a aprender las ceremonias, pero solamente hasta que construyó su casa, que se llaman rucas, así se les llama, que son las casas tradicionales del pueblo mapuche. Solamente hasta que construyó su casa, como lo hacen los antiguos mapuches, y en donde todo el tiempo está conectada y haciendo el servicio, solamente hasta ese entonces dejó de recibir ataques epilépticos, dejó de tener todas esas circunstancias que en otro momento le ocurrían. Pero ¿qué pasa? Que ahora pues ya está en el camino, lo está haciendo, pero cuando deja de lado eso, deja de lado un poco, otra vez le vienen los ataques, ¿no? Entonces, vean cómo en los pueblos originarios el linaje es realmente muy importante, condiciona tu vida actual, a tal punto que si no lo haces, no lo ejecutas, no le haces caso, te va mal a ti y a tu familia. Entonces, vean, no son solo cosas de magia, son cosas de verdad, son cosas serias, que nosotros en el medio actual pues lo veamos un poco diluido, o también porque nosotros ya somos más mestizados, pues también ya se diluyen estas cuestiones genéticas. En los pueblos originarios está muy, muy presente. Entonces, pues ahí les comparto un poco sobre la historia, ¿no? Sobre la importancia de los linajes, no solamente aquí en México, sino en todo el continente como pueblos originarios. Y solamente cuando, bueno, con esto lo que voy es que solamente cuando estamos en concordancia con nuestro linaje, nos va bien en la vida. Sí, no sé si sea así con los europeos o africanos, no tengo idea, ¿no? Yo creo que también, pero en el caso de nosotros, la gente de la náhuatl, cuando estamos en concordancia con nuestro linaje y lo honramos, nos va bien en la vida. Así es. No sé si tengan algún comentario de bueno, no sé, estudio de caso, es una amiga, pero a mí me sorprende mucho, porque la información le llegan sueños, ¿no? Así, todos los días tienen que hacer rogativas, ¿no? O sea, está conectada todo el tiempo, sí, le llegan mensajes cuando está en la ceremonia. Y no es algo que decidió, ¿no? O sea, se le dio porque simplemente, bueno, no tan simple, ¿no? No sé qué tan simple sea eso de llorar mientras estás en la panza de tu mamá. Pero vean cómo esos síntomas, esos señalamientos nos indican cosas. Y habla del linaje, por eso es importante que nuestra historia la veamos desde los linajes. Así. Hay un libro que se llama Los linajes de la náhuatl. Se los voy a buscar y se los voy a compartir. Que trata justamente desde una versión académica, tratar de entender cómo aquí se llevaba la historia. No tanto por sucesos, sino por vidas. ¿Sí? Y pues eso, Ignutzin. No sé si tengan alguna duda o comentario. Si no, pues lo dejamos hasta aquí por ahora, de la prehistoria y la tradición, y aquí de lo que les hemos compartido, de algunos ejemplos de la historia viva, así, de aquí de la náhuatl, ¿no? Y pues obviamente eso no está escrito, eso nadie en ningún lugar lo he visto escrito, lo viví, lo vi, lo presencié, ¿no? O sea, y pues ahí es como decíamos, es donde se junta la tradición con la academia. Pues así es, Ignutzin. Pues si no tienen ninguna duda o comentario, lo dejamos aquí por ahora y pues les agradezco mucho su atención, su participación por estas horas de aprendizaje, de compartir en conjunto y de seguir construyendo. Nos vemos la siguiente sesión
para ver pues ahora los horizontes culturales, a ver qué más viene. Cómetelo. O Meteo. Pues nomás, Mashimu Masewa, tiene opinión sin merezcan y que tengan una excelente noche. Que descansen. Muchas gracias por todo. Wow. Saludos a todos. Saniman Tokta. Saniman Tokta, Timuitasque.